Estar en pie para que lo leamos y hagamos una oración pidiéndole a Dios que nos respalde y nos bendiga. Mateo 20:28, ¿lo tienen? ¿Cómo dice Mateo 20:28? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Habla, por favor, Señor Jesús, en esta noche. Que tu palabra, mi Dios, sea glorificada en este lugar. Voy a predicar tu palabra, Señor, y estoy convencido que ella hará el efecto que tiene que hacer. Cumplirá la misión por la cual ha sido enviada. Porque no voy a hablar en nombre de Mauricio, voy a hablar en el nombre de Jesucristo, y en ese nombre hay poder, hay autoridad, hay libertad, hay salvación y hay vida eterna en el nombre poderoso de Jesús. Denle ese aplauso al Rey de la Gloria en esta noche. Siempre se tenga la amabilidad. El tema que quiero compartirles en esta noche lo he titulado El Rescate. Y ahora que estaba viendo ese hermoso dramatizado, entendí y confirmé una vez más que era la voluntad del Señor compartir este pensamiento con cada uno de ustedes. En la historia se han registrado rescates muy especiales. Han servido de inspiración para varias películas. No sé si ustedes pronto vieron la película inspirada en los mineros que fueron rescatados en Chile, los rescates en el Everest, los niños en una cueva en Tailandia, y aquí en Colombia también hace unos años hubo el rescate de unos que estaban secuestrados por un grupo irregular y fueron rescatados en una operación completamente especial. En cada uno de esos rescates se ha llevado a cabo tareas muy especiales, se han desplegado equipos profesionales, personal altamente capacitado, tecnologías de punta. Todo esto ha demandado una inmensa inversión. Se han pagado altísimos precios para poder rescatar a estas personas. Lo triste es que muchos de ellos, después de volver a la vida, han terminado sumidos en problemas más lamentables, como el alcoholismo, las drogas y otras situaciones muy tristes. En este día, en esta noche, hablaremos de un rescate sin precedentes. Un rescate único, un rescate que ha servido para que millones de seres humanos vuelvan a la vida, y acá hay una cantidad de personas que hemos sido rescatados por su sangre, hemos sido rescatados por su poder, hemos vuelto a la vida. Y es el rescate que nuestro Dios hizo para salvar a la humanidad, la cual estaba perdida, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Rescatar entonces, el rescate es el efecto o acción de rescatar, recuperar, restituir algo perdido, liberar a un preso, es salvar a un accidentado, o es el pago que se hace con dinero, como se conoce en la Biblia el caso de la redención. Es aflojar, es soltar, es pagar un precio, es rescatar. La condición del hombre es lamentable, la condición del ser humano es muy difícil. Yo no sé si usted seguramente sí ha estado mirando en estos días redes sociales, ¿cierto? Y vemos como la gente cada día está más perdida, más embolatada. Ahora están de moda los famosos terians. ¿Los han visto o no? Personas que se creen animales y andan por ahí en cuatro patas, otros andan arrastrándose porque se creen serpientes. Una locura completamente terrible. Pero la Biblia dice que Dios nos hizo rectos. Dios hizo al hombre recto. Dios hizo al hombre libre. Pero el hombre fracasó, Adán cayó, y con él toda la descendencia se vino a pique. Jesús en un momento le estaba hablando a personas religiosas, personas que tenían conocimiento de la ley judía y tenían conocimiento de la Torá y de todas estas cosas, y les habla en San Juan capítulo 8, el verso 31, les dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Mire, eran judíos religiosos y habían creído en él en cierta manera, y les digo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad
os hará libres. La verdad los rescatará. Cuando ellos escucharon eso, se incomodaron y le dijeron: si linaje o descendencia de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie, ¿cómo dices tú que seréis libres? Jesús les dijo: de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Oiga, el que practica el pecado es un esclavo, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Al Señor Jesús sea la gloria. ¿Cómo nos ata el pecado? El pecado engaña nuestros sentidos. Nuestros sentidos son extraviados a causa del pecado. Veíamos ahora acá en el dramatizado como la niña que representó entonces esa alma que se estaba subastando fue enredada y motivada por ciertas circunstancias que le llamaron la atención, porque el pecado lo que hace eso es engañar nuestros sentidos. Pablo le dice a la iglesia que me temo que como la serpiente, hablando de Satanás con su astucia, engañó a Eva, también nuestros sentidos sean extraviados de la sana manera de creer en Jesucristo. El enemigo entonces engaña nuestros sentidos. Y no sé si alguno de pronto acá tuvo la desgracia de consumir licor. Tomamos licor en un momento, ¿cierto? Y llegamos ahí, estaba la música y todo ello, y se va a tomar uno. Pero hágale pues. Un aguardiente de pronto o un ron. Yo no lo cogí aquí, lo olía, el olor no es agradable, ¿esto que no? Pero no lo cogí ahí. ¡Ah! Está bueno. Mire cómo engaña los sentidos. Alguien que haga una cara como esa no tiene por qué decir que está bueno. ¿Era así o no? Y ya el segundo él lo tomaba y ya no hacía tan feo. Y después del tercero ya sabía como leche. Porque así es el pecado. Al comienzo comienza como que sí, como que no, pero uno se va habituando al pecado y se vuelve en ello. O los que consumían droga, consumíamos droga. No hay nada más maluco que por ahí un pucho de marihuana por ahí prendido. Eso huele feo, ¿cierto que sí? Hay unos que dicen que no. Sí, eso huele feo, eso es desagradable. Pero cuando nos metemos en ese mundo, no, Juan Carlos también fue bastante marihuanerito y él decía que le gustaba ese loco de la marihuana. Ya no le gusta eso porque los sentidos son engañados y eso lo envuelve a uno hasta el punto de llevarlo a una adicción y lo enreda a uno y se convierte en una cadena irrompible. La Biblia dice que esa es una condición de muerte. Pablo, hablando a los Efesios, dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos en esa condición porque la consecuencia del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. La consecuencia del pecado es la muerte. Y alguien dirá: pastor, pero es que también los evangélicos se mueren. Y es verdad, físicamente todos nos vamos a morir, a no ser que el Señor venga. Pero hay una muerte mayor, la muerte espiritual, la separación eterna de la presencia de Dios, lo que se conoce en la Biblia como el infierno, esa separación eterna. Y eso hay que hablarlo porque si usted, amigo, no se arrepiente, no se convierte al Señor y se muere sin Cristo, se va para el infierno. Podemos hablar acá del amor de Dios y es una realidad, el amor de Dios es una realidad. Pero usted tiene que ser consciente del estado de su alma y a dónde va a ir a parar. Y no le va a servir. Es que no estuve en la iglesia de la patria y canté que Cristo no está muerto, Él está vivo y moví mis pies. Muy bonito que lo haga, pero usted tiene que arrepentirse, tiene que convertirse, porque la paga del pecado es la muerte. Alabe el nombre de Jesús en esta hora. Y en esa condición está el ser humano sin Cristo, esperando
un juicio final. Los hombres de muchas maneras intentan rescatarse o rescatar a los demás. Todas las personas están llenas de buenas intenciones, pero en la condición de esclavitud no pueden hacer lo correcto. No pueden, porque la ley o el pecado no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Pablo lo decía: yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Romanos capítulo 7. Yo quiero hacer lo correcto y quiero actuar bien y quiero comportarme bien, pero no puedo. No soy capaz. ¿Por qué? Porque hay una ley en mi vida, en mis miembros, que me arrastra y me lleva cautivo. Yo quiero cambiar, pero no puedo cambiar, decía Pablo. Y es una realidad, porque estamos esclavos, estamos encadenados, estábamos encadenados al pecado, a la muerte. Muchas veces yo quise cambiar. Cuando yo no conocía al Señor, muchas veces quise cambiar, pero no podía. Jeremías lo dice en el capítulo 13, verso 23. Hay una pregunta y dice: ¿mudará el etíope su piel? Hablando del negrito, el etíope. ¿Mudará el etíope su piel? Y el leopardo sus manchas. Bendito, dice el Señor. Así también podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Es algo que está inmerso en la naturaleza del hombre, muchachos. Ustedes que han estado en condición de vicio y todas las situaciones. ¿Cuántas veces allá, en medio de la droga y en medio de su situación, no se ponían a pensar en su familia y querían volver, sí o no? Y querían volver a estar en casa y una vida normal, pero no podían, porque estaban esclavos. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. El hombre está enfermo. El hombre en el pecado está esclavo. El hombre en el pecado está sumido por una condición triste y dolorosa. Es como un hombre atrapado en un terremoto. Hay una historia por allá en un país, se me escapa el nombre, en Pakistán fue. Una muchacha llamada Naxla Bibi, el 8 de octubre del 2005, fue rescatada de un terremoto. Esa mujer cayó el terremoto y estuvo por allá en un lugar encerrada y sobrevivió varios días. ¿Y sabe cómo sobrevivió? Comiendo alimentos descompuestos. Quedó atrapada, encerrada allí, había comida y la comida comenzó a descomponerse y ella los primeros días comía comida buena, pero la comida se descompuso y ella comenzó a comer, y con esa comida descompuesta y con agua no tratada sobrevivió y la rescataron. Ella sobrevivió consumiendo inmundicia, sobrevivió comiendo comida descompuesta, y así está el mundo. Usted ve a la gente que camina, que se mueve, que aparentemente están vivos, pero están vivos comiendo comida descompuesta, comiendo pecado, comiendo droga, comiendo inmundicia. Pero quiero decirle que Dios quiere rescatarlo de esa manera de vivir, porque hay una vida diferente en Jesucristo. Alguien que alabe y exalte el nombre de Jesús. El hombre quiere rescatar a los hombres. Y hoy tenemos ciencias que ayudan. La psicología, la psiquiatría, los sociólogos ayudan a que el hombre identifique sus problemas y le dan algunas alternativas. Pero conozco personas que son psicólogos, psiquiatras, y aún siguen esclavos, y siguen atados, y siguen encadenados a situaciones difíciles. Pero hay uno que sí rescata para siempre. Hace unos años, allí en Quimbaya, hubo un acontecimiento bastante doloroso. En una finca ahí, cerca a Quimbaya, había un pozo séptico. Y un niño, jugando por allí, se cayó al pozo séptico. Cuando cayó allá, el padre de él, desesperado, al ver su niño allá en ese fango, en esa putrefacción, se estaba ahogando, el papá se tiró a sacar a su niño.
Y cuando cayó allí, claro, los gases, perdió el sentido. Y los vecinos vieron el acontecimiento, y dos más se tiraron a sacar al papá y al niño. El tercero también quedó allá. Se tiró un cuarto y el cuarto también quedó allá. Y otro quinto lo metieron amarrado con un lazo, y cuando lo metieron allá se desmayó por los gases, tuvieron que sacarlo. 4 personas murieron, un niño y 3 adultos. Los otros murieron intentando rescatar al niño y también se murieron. ¿Cuánta gente hay hoy aquí en la tierra que ve a su familiar que está hundido en el pecado y quiere ayudarlo, y busca los medios y busca inversiones y hace una cosa y la otra, pero el otro se está muriendo, y el que lo quiere rescatar también termina muerto, porque solamente hay uno que puede rescatar al hombre, hay uno que puede hacer el rescate, y ese es el que hemos adorado, el que hemos exaltado en esta noche, y no se cansa de rescatar al mundo. Alabanzas al nombre de Jesús. Satanás a sus presos, dice la Biblia, que nunca les abrió la puerta. El diablo, cuando atrapa a alguien, lo embolata, lo embolilla, lo envuelve, no lo quiere, no lo puede soltar. Por las buenas no lo puede soltar. Pero Isaías 52, el verso 3 al 6, nos habla acerca de ese rescate. Y dice la Biblia: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos. Fuimos vendidos de balde. Adán nos llevó a esa condición. Por tanto, sin dinero seréis rescatados. Este rescate no cuesta nada. Este rescate no vale nada. Alabanzas al nombre de Jesús. A nosotros no nos cuesta, porque ya alguien lo pagó. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, dice el Señor, ¿qué hago aquí? Ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo te hablo, he aquí estaré presente. Dios dio su condición de esclavitud. Iglesia, usted no se le puede olvidar de dónde lo rescató el Señor. Estábamos esclavos, y el Señor vio la humanidad en esa condición y dijo: ¿yo qué hago aquí? Sabiendo que mi pueblo está siendo cautivo, sabiendo que la humanidad se está perdiendo, yo no puedo quedarme acá. Y tomó el Señor, perdóneme que lo diga de esta manera, la decisión más loca. Por eso la Biblia dice que el evangelio o la palabra de la cruz es una locura. Y realmente es una locura. El Dios eterno, hermoso y maravilloso, que su creación se le torció, se le desvió del camino. Él simplemente podía hacer así y acabar con el problema, y otra vez hacer así y crear otra humanidad completamente diferente. Pero Él dijo: no. Ellos fueron vendidos de balde, y voy a rescatarlos sin precio. Aleluya. Y como la paga del pecado es la muerte, y estamos cautivos por causa del pecado, Él vino y tomó forma de siervo, se despojó de su deidad y vino y nació por medio de una mujer santa llamada María. Se hizo hombre para que en la condición de hombre pudiera cargar sus pecados y los míos. Así que los culpables de la muerte de Cristo no fueron los judíos solamente, no fueron los romanos. Los culpables de la muerte de Cristo fuimos usted y yo. Por nosotros fue que Cristo murió, por nuestra desviación. Y Él se hizo hombre para rescatarnos a nosotros por un precio. Como decía el hermano ahora, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Allá fue levantado, allá fue izado, allá fue traspasado, su corona de espina y le colocaron
mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amigo, usted no sabe cuánto le ama al Señor. Y lo ama de una manera tan grande que no había otra manera de rescatarnos sino pagando un precio de una sangre limpia, y todas las sangres estaban contaminadas, pero la de Él no. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien que alabe y que glorifique su nombre. Ahora, querido amigo, listo, está bien, yo estoy esclavo y necesito ser rescatado. ¿Cómo hago para beneficiarme yo del rescate que Jesús hizo por mí? Hechos capítulo 2, el verso 36. Estaba Pedro predicando. Cuando predicó, habló de Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario por rescatar a la humanidad. Y dice en el verso 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él los convenció de que eran culpables de la muerte de Cristo. Y ellos, al oír esto, se compungieron de corazón, sintieron dolor en su alma, se sintieron culpables y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para usted poder beneficiarse de este rescate, en primer lugar tiene que reconocer su condición. Tiene que reconocer su condición, porque el que encubre su falta, el que encubre su pecado, no prosperará. Pero el que lo confiesa, oiga, y se aparta. No vale de nada decir: sí, yo soy pecador y estoy haciendo lo malo y lo reconozco. No, tiene que reconocerlo y apartarse. Y ese apartarse entonces es un arrepentimiento sincero. No es un remordimiento, porque a veces hay remordimiento cuando hacemos algo malo, viene el remordimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es un cambio de mentalidad, es un cambio de pensamiento y es un cambio de vida. Cuando hay un arrepentimiento verdadero, la persona cambia. Aunque no quiera, aunque no sea capaz, cambia, porque no es Él, es el poder de Dios que obra cuando la persona reconoce su condición y le pide al Señor que lo cambie. Lo primero es reconocer su condición, lo segundo un arrepentimiento sincero, y lo tercero, extender las manos al rescatista. Aleluya. Es reconocer que se está hundiendo, que ya el agua la tiene al cuello, que ya está tragando agua, que ya se está agonizando, y ver que hay una mano extendida desde arriba para decirle: yo lo levanto de esa condición, yo lo quiero sacar, yo lo quiero levantar. Usted no tiene que quedarse con las manos abajo, tiene que decirle: Señor, sálvame que perezco, y el Todopoderoso lo toma de esa condición, lo levanta y lo coloca en un lugar seguro. El Señor lo puede rescatar en esta misma hora. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor a mí me rescató. A la edad de los 22 años el Señor me rescató. Cuando estaba en plena flor de la juventud y mantenían rumbas, y el diablo me hacía creer que yo era el alma de las fiestas, que llegamos a ciertos parches donde estaba todo apagado. Llegó el Torbi y armábamos la recocha, y se no había con quien. En ese tiempo estaba muy de moda la música house, Dr. Alban. No, el tanga fue después, estaba un poco viejito, el house, que la caída de la hoja, y que bueno, todos esos bailecitos. Entonces no había mujeres, no había, bailábamos nosotros ahí
con todas, y armábamos las fiestas. Y en esas fiestas terminábamos tomando licor, y después de tomarnos unos traguitos, consumiendo droga y envueltos en ese círculo vicioso. Al otro día el remordimiento, la tristeza, yo por qué hice eso, no lo vuelvo a hacer. Pero volvía a los 8 días o 3 semanas y volvía a la misma situación. Y la misma situación, y la misma situación. Y un día, recuerdo muy bien, estaba yo en Chichiná. Era un lugar muy indeseable. Y uno, oye, el diablo es una cochinada. Uno, ¿para qué toma licor? Para emborracharse, ¿sí o no? Y toma para emborracharse, y para no emborracharse mete perico. Pero sí, muy bobo, hermano. ¿Ah? El diablo sí lo vuelve a una nada. Y que no, que meta esto para que aguante más. Porque eso es una tontería, el pecado, ¿cierto? Y recuerdo una noche, fui yo allá al baño a consumir esa cochinada. Y cuando salí me paré frente al espejo. Me vi las narices empantanadas y dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Me acordé de mi papá. Yo vengo de familia negra, papá negrito, mamá es blanca. Y yo me acordé de ese negro que tenía que levantarse bien temprano en la mañana, irse para las fincas a trabajar por un jornal para levantar a 9 hermanos más pequeños que yo. Me acordé de mi mamá. Imagínense esa mamá levantando 9 hijos, 10 hijos. Con razón alegaba a mi vieja, qué pecado. Y me acordé de ella, me acordé de mis hermanos, y dije, yo si soy muy bruto, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tanto que mi papá me aconsejó que me cuidara de los vicios, y vean la condición que estoy. Y allá frente a ese espejo, en ese baño, lloré esa noche. Y yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Pero cuando salí allá estaban mis amigos, Torbi, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó, Torbi? Y seguí en la misma situación. Y seguí tomando y seguí volviéndome una nada. Pero un día alguien me habló de aquel que rescata. Por allá en un río, yo trabajaba en el campo sacando arena en un río. Un muchacho, Iván Santa, le decíamos Culebro, era más flaco que Carlitos. Le decíamos Culebro. Y recuerdo a Culebro hablándome del Evangelio. Y no se me olvida algo que hizo un día. Estamos ahí en el río, el agua nos daba por acá, yo estaba coqueando, él tenía la zaranda. Y se colocó la zaranda aquí en medio de las piernas y dijo, Mauricio, vea, Jesús está con los brazos así abiertos, ¡aleluya!, esperándolo para rescatarlo. Esa imagen se me quedó acá. Y dije, Culebro, cuando hay culto allá en la iglesia, el sábado vamos para Manizales, lo invito al culto, nos quedamos donde mi hermana. Y nos quedamos el sábado y el domingo en el culto, y teníamos un antojo de comer arepas de esas rellenas con queso, que estira. Listo, vamos el sábado para allá. Me acuerdo que esa semana me gané como 15,000 pesos, muy poquito. Entonces llegué a la casa y le dije a mamá, ya, esto me gané esta semana. Y no me fui con Culebro porque no me quedó plata. Entonces me fui para unos amigos por allá a otra vereda a recochar un rato, y ya vamos para allí, para la tienda, para la caseta. Yo estaba sin plata, pero llegamos allá, me invitaron una cerveza, me la tomé, otra me la tomé, y ya me tocaba pedir a mí. Me fiaron. Para resumir el cuento, el otro día amanecí enguayabado y con una deuda allá en la tienda. Trabajé toda esa semana, me fue mejor, y el sábado me fui con Culebro para la iglesia, para Manizales, iglesia en las colinas. Ese sábado de culto me pareció muy bonito, un lugar sencillo, una obra negra, paredes sin repellar.
Pero me pareció como cantaban bonito, me pareció especial. Y cuando entré a ese lugar yo dije a Dios, a mi manera, bueno Dios, si estoy aquí es porque usted tiene algo para mí, haga algo conmigo. Estuve el culto, me pareció muy bonito. Al otro día, el culto del domingo, me fui amaneciendo de los familiares de Culebro, y el domingo en la mañana me iba a ir para mi casa porque tenía un partido de fútbol. Y de Culebro me voy a ir en la Chiva. Me dijo, no, quédate para la Dominical. No traje más ropa, no me importa, eso no pasa nada. Porque uno en el mundo ni ropa le da el diablo a uno. Y da el cuñado de él, Héctor, me dijo, hombre Mauricio, quédate para la Dominical. Quédate. Acá hay un pastor, es un predicador, predica muy bien la palabra, el hermano Wilson Pinilla, es un maestro. Y me quedé más por pena, aunque me gustó el culto, no lo niego, me quedé más por pena que por otra cosa. Y llegué a la Dominical y otra vez le dije a Dios, Dios, usted conoce mi vida, ayúdeme. El culto estuvo normal, el pastor no estaba, predicó un diácono, y cuando vi a Culebro y a Héctor preocupados porque no estaba el pastor y que predicaba un diácono de otra iglesia, los vi preocupados, como que dicen, perdimos la traída de Mauricio del culto. Porque a veces el hombre pone la confianza más en el predicador que en el que puede rescatar. Y el hermano que predicó, ahora que uno escucha el evangelio, uno dice, al hermano, la mayoría de la gente dijo, no le fue bien. Dedicó un mensajito más o menos suavecito. Y comenzó a invitar a alguien que se arrepintiera, y yo estaba ahí atrás. Y en toda iglesia no, siempre hay uno que siempre pasa adelante. ¿Cierto que sí? Pues el predicador arranca como a dar vueltas, invita y no pasa nadie, como que pasa para que nos despache ligero. Y entonces pasó la persona adelante. Y ya arrancó la muchacha la guitarrita a tocar la guitarra. Y ya se iba a cerrar el culto, pero el predicador no era pastor, pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Él dijo, yo siento por el Espíritu Santo que aquí hay una persona que quiere entregarse al Señor, pero el Espíritu me muestra que está atada. Claro, yo no, aparte de ser adicto, también practiqué el ocultismo, y cosas muy raras, desdoblamiento astral y cosas muy extrañas. Y hay alguien aquí que está atado. Y yo le pregunté a Culebro, ¿quién? Porque él invitaba, pase adelante, y uno no sabe ni a qué le invitan a pasar más adelante. Entonces, Culebro, ¿no? ¿Qué pasa allá? Hay que hablar por el micrófono, ¿qué? Dijo, no, usted pasa allá y se arrodilla y oran por usted. Yo, bueno, ¿va a pasar o qué? Vamos a ver. Y hermano, yo siento que aquí hay alguien que está atado, y comenzó a orar, y la gente era como que miraba en los despachos, los precios, como las 12. Porque a veces uno se preocupa más por el tiempo que por lo que Dios está haciendo. Pero Dios en esa mañana de domingo estaba rescatando un alma que estaba encadenada. Y el hermano Jaime dijo, aquí hay alguien muy atado, y Dios va a hacer algo especial con él, pero esas cadenas que tiene se rompen en el nombre de Jesús. Hermano, cuando él invocó el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, las cadenas, los demonios que me tenían atado, que me tenían amarrado, me soltaron. No me pregunte cómo llegué al altar, no me pregunte cómo pasé, no sé si pasé caminando, si pasé corriendo o si pasé volando. Lo único que sé es que ahí en ese altar me arrodillé y comencé a hablar con el que me rescata, y le dije, Señor, haga algo conmigo, haga algo con mi vida. Y en esa mañana Dios me rescató. Sentí que de mi vida salieron una cantidad de cosas, y cuando me paré de ese suelo, mi vida era diferente. Yo digo, me sentía hasta raro, porque parecía como una reina, riéndome con todo el mundo y queriendo saludar a todo el mundo, porque ese día experimenté el verdadero gozo, experimenté la verdadera libertad. Ese día Dios me rescató. Me fui para mi casa en la tarde, y era de las personas más boquisucias, pero ese día Dios hizo un milagro en mi vida, oiga, y ni a la mente se me volvían a venir malas palabras.
Dije, realmente Dios está en ese lugar. Y Dios hizo algo conmigo. Y desde ese día, Cristo me rescató. Lo que no pudo hacer el hombre, lo hizo el Señor. Y en esta noche, también lo puede hacer en alguien que se sienta atado y que quiera beneficiarse de este rescate. Por favor, estén sobre sus pies. Quiero invitar a alguien en esta noche que quiera que el Señor lo rescate. Pero es que yo no soy drogadicto, yo no consumo vicio. Pero eres esclavo de la pornografía. Estás bautizado, pero visitas esas páginas y mira lo que no tienes que mirar. Y aunque aparentemente en la iglesia te vean bien, sabes que eres un esclavo, pero Dios en esta noche vino a rescatarte, aún a ti que eres ya convertido. Pronto tú eres esclavo o esclava de tu temperamento. Llegan problemas a tu vida, te descompones, dices palabras hirientes, peleas, tu hogar está en problemas, tu hogar está que se destruye. Cristo quiere rescatar tu hogar también en esta hora. Pronto vives en depresión permanentemente, tienes que consumir sustancias para la depresión. Pero Dios vino a salvarte. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él dijo, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tú necesitas que Dios te rescate. Porque tú sabes cómo allá en tu soledad estás aburrido de esa vida. No le encuentras sentido a la existencia. Y has pensado muchas veces que es mejor morirse que vivir así. Porque tú necesitas el rescate. Y como me lo dijo Culebro en esa mañana allá en el río, los brazos de Cristo están abiertos en esta hora para rescatarte de tu condición. ¿Hay alguien más en esta noche que necesita que Dios lo rescate? En el nombre de Jesucristo, ahí donde está. Si no quiere pasar aquí adelante, no hay ningún problema, pero ahí donde está, allá Dios lo puede rescatar. Habla con Dios. Habla con Dios. Dile, Señor, yo reconozco mi condición. Reconozco que te he ofendido, reconozco que he pecado contra ti. Dile, Señor, yo reconozco que mi vida no ha sido la mejor delante de tu presencia. Dile, Señor, yo reconozco mis ofensas contra tu santidad. Dile, Señor, yo reconozco que he querido cambiar y que quiero hacer las cosas bien, pero no puedo. Dile, Señor, yo me siento encadenado, me siento encadenada. Con mis fuerzas no puedo, los hombres tampoco pueden. Pero, Señor, tú pagaste mi rescate. Dile, Señor, sálvame que perezco. Dile, Señor, ayúdame en esta situación. Dígale, Señor, cámbiame. Hoy poder en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen, las cadenas se rompen. Porque el que murió en la cruz del Calvario, el que rescató al hombre de su condición de pecado, está aquí en la patria en esta noche para rescatarte. Siente el poder de Dios. Siente la presencia de Dios, siente el amor de Dios, siente el gozo que da el Señor. Vamos a orar para que la obra de Dios se haga manifiesta en la vida de los amigos, Padre Celestial. Iglesia, invoque el nombre de Jesús, invoque el nombre de Jesús. Aquí
estamos librando una batalla en esta hora. Aquí estamos librando una pelea y la vamos a ganar porque Cristo ya venció. En el nombre de Jesús hay poder en esta hora. Hay poder en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu que tenga atada la mente, los corazones y la carne de los amigos que están aquí en esta hora, o de los hermanos que también están siendo víctimas del pecado en esta noche, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay poder y hay libertad en el nombre de Jesús. Y reprendo en el nombre de Jesucristo toda obra de las tinieblas y te ruego, Padre, que te glorifiques, porque tú eres el que liberta, tú eres el que da vida, tú eres el que levanta del polvo el pobre y el menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar en lugares celestiales. Hay libertad en esta noche en el nombre de Jesús. Alguno que está sintiendo la libertad de Dios pueda levantar un aplauso. Alguno que está sintiendo el poder de Dios pueda levantar una oración. Está siendo libre, está siendo libre, está siendo libre. Hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo te limpia, la sangre de Cristo te limpia y el nombre de Jesucristo te liberta en esta noche en el nombre de Jesús de Nazaret. Entra en mi casa